¿Sabías que hay un libro que ha cruzado generaciones, reinos, guerras y revoluciones? Un libro que fue perseguido, prohibido, quemado, pero que nunca dejó de transformar vidas. Y te pregunto, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué? ¿Por qué la Biblia, después de miles de años, sigue tan viva, tan actual, tan llena de misterios, que hoy todavía estremecen y tocan el corazón de millones de personas? Pero antes de que sigamos, quiero pedirte algo muy especial. Si tú amas la palabra de Dios, si alguna vez te ha hablado al corazón o si simplemente te emociona aprender más de ella, te invito a que dejes en los comentarios una sola palabra: luz. Sí, escribe luz aquí abajo, porque cuando vea tu comentario, sabré que eres una persona que busca la luz de Dios, que desea caminar en su presencia. Y te prometo, te dejaré un corazón, porque personas como tú son verdaderamente especiales. Ahora que ya comentaste, cierra tus ojos un momento e imagina esto: un lugar donde no existe nada, ningún sonido, ninguna luz, ninguna forma, solo vacío, absoluto, hasta que, de pronto, una voz poderosa rompe ese silencio y dice: «Sea la luz». Y en ese instante, todo cambia. Lo que era oscuridad se llena de vida, de belleza, de propósito. El universo entero nace en ese preciso momento. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que la historia de la Biblia no empieza solamente con la creación del mundo. No, empieza mucho antes, en el corazón de Dios. En el momento en que Él, lleno de amor, decide crear todo lo que existe. Y entre todo lo que pudo crear, te eligió a ti, me eligió a mí, eligió a la humanidad entera. Eso es simplemente maravilloso. Cuando Dios dice sea la luz, no solo está hablando de la luz física, está declarando una verdad eterna, que su luz es más fuerte que cualquier oscuridad, que donde Él llega el caos se convierte en orden, el vacío se llena de sentido y la oscuridad simplemente no puede permanecer. Desde el primer segundo, Dios nos muestra que la vida es una elección constante entre luz y tinieblas, amor o miedo, fe o duda. Y entonces surge uno de los mayores misterios de la humanidad. Si Dios es perfecto, soberano, todopoderoso, ¿por qué nos creó libres? ¿Por qué nos dio la capacidad de elegir, de amarlo, sí, pero también de rechazarlo? Y la respuesta es tan simple como profunda, porque el amor verdadero solo es real cuando es libre. Dios no quiso crear robots programados. Él quiso hijos que eligieran amarlo. Y fue precisamente esa libertad la que llevó a Adán y Eva a tomar una decisión que lo cambió todo. Lo tenían todo: la presencia de Dios, un jardín perfecto, paz, abundancia. Y aún así, eligieron confiar más en su propia voluntad que en la palabra de Dios. Y si somos sinceros, ¿cuántas veces hacemos exactamente lo mismo en nuestra propia vida? Cuando ellos desobedecen, algo terrible sucede. No fue solo un error, fue como una grieta que se abrió, no solo en sus vidas, sino en toda la creación. Una separación espiritual entre Dios y la humanidad. Y desde ese momento, esa herida comenzó a traer dolor, sufrimiento, miedo, soledad, cosas que, seamos honestos, hasta hoy seguimos sintiendo. Pero mira, aquí viene algo que me toca profundamente. Aún ahí, en medio del error, en medio de la desobediencia, Dios no se aleja. Al contrario, Él aparece, los busca, los llama, y hace una pregunta que, sinceramente, sigue resonando en el corazón de todos nosotros. ¿Dónde estás? No era una pregunta física, era una pregunta espiritual. ¿Dónde estás tú, hoy, en tu vida, en tu caminar con Dios? Y lo que me emociona profundamente es que, aun después de la caída, Dios no se rinde. No cruza los brazos, no dice ya fue, no. Lo que hace es comenzar una historia de amor, de perdón, de redención, una historia que cruza generaciones, marcada por promesas, milagros, pactos, todo para rescatar a la humanidad, todo para alcanzarte, todo
para alcanzarme. Y si esto que escuchaste hasta ahora ya tocó tu corazón, prepárate, porque lo que viene es aún más impresionante. Vamos a descubrir juntos cómo esta historia no solo transformó naciones, sino que puede transformar tu vida completamente. Antes de que sigamos, déjame preguntarte algo rapidito. ¿Ya te suscribiste a este canal? Si aún no lo has hecho, aprovecha este momento y dale al botón de suscribirse. Créeme, eso no es solo un clic. Es una forma de decirle a YouTube que este contenido es valioso, que lleva un mensaje que puede transformar vidas. Además, así no te pierdes ninguno de los próximos videos que estamos preparando con tanto amor, dedicación y sobre todo, con la presencia de Dios. Muy bien, seguimos con nuestra historia. Después de la caída en el Edén, todo parecía perdido, pero Dios nunca se rinde. Él empieza a trazar un plan para restaurar todo lo que se había roto, y ese plan está lleno de momentos increíbles, de personas comunes que, al confiar en Él, se convierten en protagonistas de la historia más grande jamás contada. Pasa el tiempo. La humanidad comienza a multiplicarse, pero tristemente también empieza a multiplicarse la maldad. Las personas se alejan cada vez más de Dios, se olvidan de su amor, de su propósito, y llenan la tierra de violencia, injusticia, maldad. Y esto rompe el corazón de Dios. Y es aquí donde surge una de las historias más conocidas, pero a la vez más profundas de la Biblia, la historia de Noé. Imagina cómo era vivir en aquellos días. Un mundo totalmente corrompido, donde las personas no querían saber nada de Dios. Cada quien hacía lo que le daba la gana, un mundo lleno de caos, y en medio de todo eso, Dios encuentra a un hombre diferente, un hombre que, aún rodeado de oscuridad, decide caminar con él. Ese hombre se llama Noé. Dios le habla y le da una instrucción que, si somos sinceros, parece completamente loca. Le dice, construye un arca. Y ojo, no era un botecito, era una embarcación enorme, gigante. Y lo más impactante es que ni siquiera llovía en esa región. Ahora imagínate, sus vecinos, la gente del pueblo, mirándolo día tras día con cara de «Este está loco». Pero Noé no escucha las burlas, no se detiene por el qué dirán. Él sigue, porque confía más en lo que Dios dice que en lo que las personas opinan. Y aquí ya podemos aprender algo poderosísimo. Muchas veces obedecer a Dios parecerá una locura para el mundo, pero vale la pena, siempre vale la pena. Y así llega el día. Las nubes empiezan a cubrir el cielo, algo que nunca antes habían visto comienza a suceder. La lluvia cae, y no es una llovizna cualquiera, es un diluvio como jamás la humanidad ha visto. Las fuentes de los mares se abren, las aguas empiezan a subir, y mientras la gente corre desesperada buscando refugio, el arca, esa que Noé construyó por fe, comienza a flotar, protegiendo a él, su familia y a los animales. ¿Sabes? Esto me hace pensar mucho, porque cuántas veces sentimos que todo a nuestro alrededor se derrumba, que las aguas de los problemas nos están ahogando, y Dios nos recuerda: si tu vida está construida sobre la fe y la obediencia, siempre estarás a salvo. El arca no era solo un barco, era un símbolo de la gracia, un refugio que Dios había preparado para los que le creen. Cuando el diluvio finalmente termina, Dios hace algo precioso, un pacto. Coloca en el cielo el primer arco iris de la historia y dice: nunca más destruiré la tierra de esta manera. Ese arco iris no es solo bonito, es un recordatorio hasta el día de hoy de que Dios es fiel, de que Él siempre cumple lo que promete, y que aunque vengan tormentas, siempre habrá un nuevo comienzo para los que confían en Él. La humanidad empieza a crecer otra vez, pero, tristemente, la terquedad humana también.
Y es ahí donde sucede otra historia que es, a la vez, impresionante y muy reveladora: la Torre de Babel. Una historia que nos muestra lo que pasa cuando tratamos de ser grandes, pero sin Dios. Y lo que ocurre a partir de aquí es algo que te va a sorprender mucho más. Antes de que sigamos, te pregunto algo bien rapidito. ¿Ya le diste like a este video? Sí, dale like ahora mismo. Eso no es solo un botoncito, créeme. Es una forma súper importante de decirle a YouTube que este contenido es valioso, que lleva un mensaje de fe, de esperanza, de amor, y que merece llegar a muchas más personas. Además, me ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias que fortalecen el alma y la fe. Así que, dale ese like y seguimos. Después del diluvio, uno podría pensar que la humanidad finalmente aprendería la lección, ¿verdad? Pues, lamentablemente no fue así. Las personas comienzan a multiplicarse, a formar ciudades, pero también empieza a crecer en sus corazones el orgullo, la soberbia, las ganas de ser grandes, pero sin Dios. Y es aquí donde ocurre la famosa historia de la Torre de Babel. Un momento clave que nos muestra hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se deja llevar por el ego y el deseo de control. Imagínate, un grupo de personas se une con un solo propósito: construir una torre tan alta, pero tan alta que llegue hasta el cielo. ¿Y por qué querían hacer eso? No era para glorificar a Dios, no. Era para hacerse famosos, para demostrarse a ellos mismos y al mundo que no necesitaban a Dios. Orgullo puro, soberbia en su máxima expresión. Lo más curioso es que, hasta cierto punto, les estaba funcionando. La Biblia dice que hablaban un mismo idioma, que estaban unidos y que nada les impedía avanzar. Eso nos muestra que la unidad, cuando está alineada con el propósito correcto, es poderosa, pero cuando se usa con motivaciones equivocadas, puede traer destrucción. Entonces Dios observa todo aquello y toma una decisión sorprendente. Confunde sus idiomas. De repente ya no se entienden. Lo que antes era «pásame el ladrillo» se convierte en un montón de palabras incomprensibles. Se genera caos, desorden, y la construcción se detiene. Así, las personas se dispersan por toda la tierra. Y de ahí surgen las diferentes lenguas, culturas y naciones que conocemos hoy. ¿Sabes? Esta historia me hace reflexionar tanto. Porque, ¿cuántas veces nosotros también construimos nuestras propias torres? Torres de orgullo, de autosuficiencia, de querer demostrar que podemos solos. Y de repente la vida se encarga de recordarnos que sin Dios todo se desmorona. Y es justo en medio de este panorama donde Dios decide hacer algo absolutamente extraordinario. Él elige a un hombre común, sencillo, sin riquezas, sin fama, sin poder, pero con un corazón dispuesto. Ese hombre se llama Abraham. Y lo que Dios le dice lo cambia todo. Dios llama a Abraham y le hace una promesa increíble. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que te mostraré. Y a través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas, incluyendo la tuya y la mía. Ponte en el lugar de Abraham. Imagínate si Dios te apareciera hoy y te dijera: deja tu ciudad, tu país, tu familia, y vete a un lugar que ni te voy a decir ahora. Solo confía y sígueme. Uf, qué miedo, ¿no? Cuánta incertidumbre. Pero Abraham elige confiar, elige obedecer aunque no entiende del todo, porque cuando Dios habla, uno sabe en lo profundo que es mejor seguirlo. Y por supuesto, obedecer a Dios no significa que todo será fácil. Abraham enfrenta miedos, dudas, pruebas, pero en cada paso aprende una lección poderosa: que quien confía en Dios nunca está solo, que Dios guía, cuida, provee,
y sobre todo cumple cada una de sus promesas. Y hablando de promesas, viene una que es impresionante. Dios lleva a Abraham, ya viejito, sin hijos, y le dice: «Mira las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia». Y aunque humanamente parecía imposible, Abraham elige creer, y esa fe cambia la historia, no solo la de él, sino la de toda la humanidad. Y así comienza la historia de un pueblo elegido no porque era perfecto, sino porque cargaba una promesa. Y esa promesa, créeme, también tiene que ver contigo. Y por cierto, esto recién comienza. Lo que viene te va a conmover todavía más. Desde el llamado de Abraham queda clarísimo algo muy profundo. Dios no elige a personas perfectas. Dios elige a personas dispuestas. Y te digo la verdad, eso me toca profundamente, porque si nos miramos a nosotros mismos, ¿quién puede decir que es perfecto? Nadie. Y aún así, Dios sigue amando, llamando, guiando y construyendo algo extraordinario con gente común como tú y como yo. Abraham sigue su camino, viviendo completamente en dependencia de Dios. Y aunque enfrenta desafíos enormes, Dios cumple lo que promete. Le da un hijo, Isaac. Pero ojo, esto no pasa cuando todo es fácil o lógico. No, Abraham y Sara ya son ancianos, y desde la lógica humana era imposible tener hijos. Pero para Dios no hay imposibles. Imagínate la escena. Después de años y años de espera, de lágrimas, de dudas, finalmente tienen a su bebé en brazos. Y no es cualquier niño, es la prueba viva de que Dios nunca miente, de que cuando Él dice que hará algo, lo hace. Aunque parezca que se tarda, aunque parezca imposible, pero justo cuando todo parece estar en paz, llega una de las pruebas más duras, más desafiantes y más incomprensibles que uno pueda imaginar. Dios le pide a Abraham algo que rompe el corazón solo de escucharlo. Le pide que entregue a Isaac en sacrificio, sí, al hijo de la promesa, al hijo que esperó toda la vida. Ponte en el lugar de Abraham. ¿Qué habrías hecho? El hijo que amas, el milagro que tanto esperaste. Y ahora Dios te lo pide. Es un momento tenso, desgarrador, lleno de preguntas. Pero Abraham, aunque no entiende, aunque seguramente su corazón está hecho pedazos, elige confiar. Sube al monte con su hijo, lleva la leña, lleva el cuchillo. Y en el camino, Isaac le pregunta: «Papá, ¿y el cordero para el sacrificio?». Y la respuesta de Abraham es de esas que estremecen el alma. Dios proveerá. Y justo en el momento más crítico, cuando Abraham levanta la mano, Dios lo detiene. Un ángel le habla: «No lo hagas». Y allí, atrapado entre los arbustos, hay un carnero. Dios había provisto, porque al final lo que Dios quería no era la vida de Isaac, era el corazón, la obediencia y la fe de Abraham. Y sabes, esta historia no es solo sobre Abraham, es sobre ti, es sobre mí, es sobre esos momentos en la vida donde sentimos que Dios nos pide algo que nos duele, que parece que nos está quitando algo valioso, pero en realidad lo que está haciendo es preparar nuestro corazón para algo más grande, para llevarnos a un nivel de fe que nunca imaginamos. De ahí en adelante, la historia continúa con Isaac, que crece y se convierte en padre de Jacob. Y como la vida siempre trae sus giros, Jacob, aunque no era el primogénito, termina recibiendo la bendición. Y eso genera conflictos, envidias, peleas familiares, fugas, reconciliaciones. Una historia con más drama que cualquier serie de televisión. Pero en todo eso, Dios sigue obrando. Y entonces llega uno de los momentos más hermosos de la vida de Jacob. Una noche, huyendo, solo, triste, duerme en el suelo usando una piedra como almohada, y allí tiene un sueño que cambiará su vida para siempre. Ve una escalera que conecta la tierra con el cielo,
Ángeles suben y bajan por ella, y en la cima Dios mismo diciéndole, yo estoy contigo, yo cumpliré lo que prometí. Ese sueño no es solo para Jacob, es para ti hoy. Es la forma de Dios decirte, aunque te sientas perdido, aunque estés en medio de una crisis, yo no te he dejado. El cielo está abierto para ti, yo sigo aquí. Y Jacob sigue su camino, forma una familia enorme, con 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Y de esos hijos surge uno cuya historia es, sin duda, una de las más impactantes de toda la Biblia. La historia de un joven que fue traicionado, vendido, humillado, pero que al final se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. Y te lo digo desde ya, si alguna vez te han traicionado, rechazado, herido, quédate aquí porque lo que vas a escuchar ahora puede sanar heridas profundas en tu corazón. Y es aquí donde aparece la historia de José. Y mira, si tú piensas que tu vida ha tenido giros inesperados, prepárate porque la vida de José es simplemente de película. José es hijo de Jacob, y desde que era muy joven cargaba con algo especial. Tenía sueños, pero no sueños comunes. Eran sueños dados por Dios. Sueños que hablaban de un futuro donde él estaría en lo más alto, tanto que incluso sus hermanos se inclinarían ante él. Y claro, no todos saben lidiar con las personas que sueñan en grande. Sus hermanos, llenos de envidia, celos, resentimiento, empiezan a mirarlo con desprecio, porque además era el favorito de su padre. Y eso, en cualquier familia, ya sabes, siempre genera conflicto. Y entonces sucede lo impensable. Lo planean, lo atrapan y lo lanzan a un pozo, y no conformes con eso, deciden venderlo como esclavo. Sí, venden a su propio hermano. Imagínate por un momento la escena. José, joven, asustado, encadenado, siendo llevado a una tierra extranjera sin saber qué iba a pasar con su vida. La sensación de traición, de dolor, de soledad, debió ser inmensa. Y sabes, tal vez tú también has pasado por momentos donde sentiste que la vida te traicionó, que la gente que amabas te dio la espalda. Si es así, quédate conmigo, porque esta historia tiene algo muy fuerte para ti. José llega a Egipto y empieza a trabajar como esclavo en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Pero, aún en medio de la peor circunstancia, José no pierde su esencia, no deja que el dolor le robe su integridad. Y poco a poco empieza a destacarse. Potifar ve en él algo especial, lo pone a cargo de toda su casa, y todo comienza a prosperar. Pero cuando parece que todo empieza a mejorar, llega otra prueba. La esposa de Potifar intenta seducirlo, y como José se niega, ella lo acusa falsamente. ¿Y sabes qué pasa? Termina en prisión. Injustamente, después de ser vendido por sus hermanos, ahora es encarcelado por algo que no hizo. Y honestamente te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado que, aun haciendo lo correcto, las cosas salen mal? José sabe perfectamente lo que es eso, pero aun estando en la cárcel, él sigue siendo fiel, sigue ayudando a los demás, sigue usando lo que Dios le dio. Y allí, en la prisión, interpreta sueños para otros prisioneros. Y poco a poco, su nombre empieza a circular. Hasta que un día, el mismo faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar. Y alguien recuerda, allá en la cárcel, hay un joven que interpreta sueños. Llaman a José, lo sacan, lo visten, lo presentan delante del hombre más poderoso de Egipto. Y lo primero que hace José es decir, no soy yo, es Dios quien da la interpretación. José entonces explica el sueño. 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre terrible, pero no solo interpreta, también da la solución. Y eso cambia todo. Faraón queda tan impresionado que lo nombra gobernador de Egipto, segundo en autoridad, solo después del propio faraón. Y mira, aquí es donde yo siempre me emociono,
porque me recuerda que Dios nunca olvida a quien permanece fiel. No importa cuán bajo hayas caído, cuántas puertas se hayan cerrado, cuánta gente te haya traicionado. Cuando Dios dice que te va a levantar, nadie puede detener eso. Y entonces llega la parte más impactante. La hambruna se extiende, no solo en Egipto, sino en toda la región. Y adivina quién llega pidiendo ayuda. Sí, sus hermanos, esos mismos que lo vendieron, que lo traicionaron. Ahora están delante de él, pero no lo reconocen. Pero José sí los reconoce a ellos. Y aquí todos nos preguntamos, ¿qué hará? ¿Se vengará? ¿Los rechazará? ¿Les hará pagar todo el daño que le hicieron? Pues no. José hace algo que solo alguien con un corazón lleno de Dios puede hacer. Les perdona, les abraza, llora con ellos. Y les dice una de las frases más poderosas que existen. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Y así, José salva a su familia, los lleva a Egipto, y ese pequeño grupo se convierte en un gran pueblo. Un pueblo que crece, que se multiplica y que con el tiempo empieza a ser visto como una amenaza por los egipcios. Y es justo ahí donde comienza un nuevo capítulo, y lo que sucede a partir de aquí es simplemente épico. Si tú has llegado hasta aquí, es porque eres una persona realmente especial. De verdad. Eres alguien que valora la palabra, que tiene sed de aprender, que busca entender los planes de Dios. Y por eso quiero proponerte algo muy bonito. Escribe aquí en los comentarios, yo sigo firme con Dios. Así, cuando lea tu comentario, sabré que eres de esas personas que no se rinden, que siguen caminando en fe, que siguen creyendo. Y por supuesto, te voy a dejar un corazón porque eres parte de esta familia de fe. Ahora sí, seguimos. Recuerda que José y su familia se establecen en Egipto. Al principio todo es bendición, todo es prosperidad. Pero con el tiempo José muere y pasa algo que cambia todo. Se levanta un nuevo faraón que no conocía a José ni recordaba lo que él había hecho por Egipto. Y cuando ese faraón observa que los descendientes de Israel se multiplican, crecen, se fortalecen, comienza a tener miedo. Piensa, si este pueblo sigue creciendo, podrían unirse a nuestros enemigos y derrotarnos. ¿Y qué hace? Toma una decisión cruel. Convierte al pueblo de Israel en esclavos. Imagínate ese cambio brutal, de ser un pueblo honrado y bendecido a convertirse en esclavos, construyendo ciudades, cargando ladrillos, bajo el látigo, bajo el abuso, bajo la opresión, años, décadas, generaciones enteras naciendo y muriendo en esclavitud. Pero aún en medio de todo ese dolor, el clamor del pueblo sube al cielo. Porque cuando tú clamas, cuando tú doblas tus rodillas y levantas tu voz, créeme, Dios te escucha, y Dios, que nunca olvida, comienza a preparar la respuesta, y lo hace de una forma maravillosa. En medio de aquel decreto que ordenaba matar a todos los niños hebreos, nace un bebé. Su madre, desesperada por salvarlo, lo coloca en una canasta y lo deja flotar por el río Nilo. Y mira cómo es Dios. La hija del faraón lo encuentra, lo toma en sus brazos y lo cría como su propio hijo. Ese niño se llama Moisés. Moisés crece en el palacio, se educa como un príncipe de Egipto, tiene acceso a lo mejor. Pero, aunque vive rodeado de lujos, su corazón empieza a inquietarse. Algo dentro de él le dice que no pertenece a ese lugar, que su historia es otra. Y ese llamado interno se hace más fuerte cuando un día ve cómo un egipcio golpea brutalmente a un hebreo. Moisés, lleno de ira, interviene y termina matando al egipcio. Por miedo, huye, corre al desierto, y allí, en ese lugar aparentemente de fracaso, de soledad, de anonimato, Dios empieza a trabajar en él. Moisés construye una nueva vida, se casa, cuida ovejas, y cuando parece que su historia se apagó,
Dios aparece y lo hace de una forma impresionante. Un día, Moisés ve algo extraño, una zarza que arde, pero no se consume. Se acerca y de esa zarza una voz le llama, Moisés, Moisés. Y ahí comienza uno de los diálogos más impactantes de toda la Biblia. Dios le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, y tú serás quien lo libere. Imagínate el susto. Moisés le responde, ¿yo? ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo para hacer esto? Y la respuesta de Dios es tan simple y tan poderosa, yo estaré contigo. Porque cuando Dios está contigo, no importa quién eres, importa quién es Él. Y así comienza la misión. Moisés vuelve a Egipto, se presenta ante el faraón y le lleva un mensaje que retumba hasta hoy. Deja ir a mi pueblo. Pero, claro, el faraón no acepta, endurece su corazón, y es entonces cuando Dios empieza a mostrar su poder, enviando las famosas 10 plagas sobre Egipto. El agua se convierte en sangre, las ranas cubren la tierra, mosquitos, moscas, peste en el ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad total, hasta llegar a la última plaga, la muerte de los primogénitos, y es ahí donde el faraón, quebrado, finalmente cede, y les dice, váyanse, llévense todo y no regresen. Y así, después de más de 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel es libre. Pero lo que ellos no imaginaban es que el mayor desafío aún estaba por venir, porque lo que sucede después es literalmente una de las escenas más épicas y emocionantes de toda la historia de la humanidad. El pueblo de Israel finalmente es libre. Miles y miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, caminando juntos hacia una promesa. Y sabes, me imagino la mezcla de emociones en ese momento. Alegría por ser libres, miedo al no saber qué viene, expectativa por lo que Dios haría, porque sí, estaban dejando atrás siglos de esclavitud, pero delante había un desierto. Y el desierto nunca es fácil. Dios los guía de una forma sobrenatural. De día, una columna de nube los cubre y los dirige. De noche, una columna de fuego ilumina su camino. Qué hermoso, ¿verdad? Dios no solo los libera, camina con ellos. Les muestra que no están solos. Y sabes, eso no era solo para ellos. Es también un mensaje para ti y para mí. A veces salimos de un problema y otro se aparece delante. Y es ahí cuando Dios nos recuerda, sigo aquí, no te dejo. Pero entonces ocurre algo que parece sacado de una película. El faraón cambia de opinión. Se arrepiente de haberlos dejado ir y manda a su ejército completo a perseguirlos. Imagina el pánico. Delante, el Mar Rojo. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. Carros, caballos, soldados, una nube de polvo acercándose. El pueblo entra en desesperación. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces en la vida nos hemos sentido así, atrapados? Un problema gigante delante, otro corriéndonos detrás, sin salida aparente. Y es ahí, justo ahí, donde Dios muestra quién es. Moisés se pone frente al pueblo y les dice algo que, hasta el día de hoy, es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. No tengan miedo. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Y entonces, Dios le dice a Moisés que extienda su vara sobre el mar, y lo que sucede es simplemente sobrenatural. El viento empieza a soplar fuerte. Las aguas del Mar Rojo se abren. Sí, se abren, se forman 2 paredes gigantes de agua, y en medio, un camino seco. Imagínate la escena. Familias enteras cruzando, mirando esos muros de agua, seguramente con el corazón acelerado, tomados de la mano de sus hijos, de sus padres, caminando rápido, pero con los ojos llenos de asombro, porque eso solo lo puede hacer Dios. Y cuando el último israelita cruza, el ejército egipcio intenta seguirlos, pero en ese momento
Las aguas regresan a su lugar y todo el ejército es cubierto, el pueblo de Dios, del otro lado, a salvo, libres de verdad, por primera vez, libres. Ya no son esclavos, no son fugitivos, son una nación guiada directamente por el Dios Todopoderoso. ¿Y qué hacen entonces? Cantan. Miriam, la hermana de Moisés, toma un pandero y empieza a danzar, a cantar, a celebrar, y todo el pueblo se une, porque cuando Dios hace un milagro, no hay manera de quedarse callado. Pero, como la vida es, no pasa mucho tiempo antes de que empiecen los desafíos, el hambre, la sed, las incomodidades del desierto y, tristemente, también la queja. El pueblo comienza a murmurar: ¿por qué salimos de Egipto? Allá al menos teníamos comida. Y aún así, Dios no los abandona. Dios hace llover maná del cielo, pan fresco cada mañana, y cuando piden carne, envía codornices, y cuando no hay agua, hace que brote de una roca, porque sí, cuando tú caminas con Dios, puede que no tengas lujos, pero nunca te faltará lo que realmente necesitas, nunca. Y así, en ese caminar, llegan a un lugar clave, al pie del monte Sinaí, y allí Dios decide hablar, no solo con Moisés, sino con todo el pueblo. Ruidos, truenos, relámpagos, humo, una presencia tan fuerte que hace temblar a todos, porque sí, Dios es amor, pero también es santo, es majestuoso, es soberano, y es allí donde Dios entrega algo que cambiaría no solo la historia de Israel, sino la historia de toda la humanidad: los 10 mandamientos. Principios que hasta hoy son la base de las leyes, de la moral, de la justicia. No son solo reglas, son instrucciones para vivir en armonía con Dios, con los demás y contigo mismo. Y amigo, amiga, créeme, esto es solo el comienzo. Lo que viene ahora es igual de impresionante, igual de transformador. Después de recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, queda más claro que nunca. Dios no solo quería sacar al pueblo de la esclavitud del Egipto, quería también liberar su corazón, porque ¿de qué sirve ser libre por fuera si por dentro seguimos siendo esclavos del miedo, del orgullo, de la incredulidad, de la queja? Pero, tristemente, el pueblo no siempre entendía eso, y mientras Moisés estaba allá arriba, en la presencia de Dios, recibiendo las leyes, ¿sabes qué hacía el pueblo abajo? Construía un becerro de oro, sí, increíble. Después de todo lo que Dios había hecho, deciden hacerse un ídolo, una estatua de oro para adorar, y honestamente, uno se pregunta cómo pudieron, pero si lo piensas bien, nosotros también, muchas veces, hacemos lo mismo. Cuando ponemos nuestra confianza en cosas, en personas, en dinero, en títulos, estamos en esencia levantando nuestros propios becerros de oro, porque olvidamos tan rápido quién es Dios y lo que Él ya hizo por nosotros. Moisés baja del monte, y al ver eso, se rompe. Su corazón se quiebra, rompe las tablas de la ley en señal de dolor, de indignación. Confronta al pueblo, intercede, clama por misericordia. Y, una vez más, Dios, en su infinita paciencia y amor, los perdona. Les corrige, sí, les disciplina, pero no los abandona. Y aquí sucede algo muy hermoso. Dios les da una orden especial: construir el tabernáculo, un lugar físico, móvil, donde su presencia habitaría en medio del pueblo, y cada detalle, cada color, cada material, cada medida, tiene un significado profundo, porque todo apunta a lo mismo: Dios quiere estar cerca. No es un Dios lejano, inaccesible. Es un Dios que dice: quiero vivir entre ustedes, quiero caminar con ustedes. Y eso me conmueve tanto, porque hasta hoy Dios sigue queriendo habitar en nuestro corazón, caminar con nosotros, estar en cada detalle de nuestra vida. Pero la travesía por el desierto continúa, y con ella
Siguen los desafíos. A pesar de ver milagros todos los días, maná, codornices, agua de la roca, columna de fuego, nube que los guía, muchos seguían quejándose, dudando, murmurando, y esa actitud trae consecuencias. Lo que pudo haber sido un viaje de unos cuantos días se convierte en 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Por qué? Porque a veces Dios necesita trabajar más en nuestro interior que en nuestras circunstancias, porque mientras no aprendemos a confiar, a ser agradecidos, a obedecer, la promesa se sigue aplazando, y aún así, Dios nunca los deja. De día, la nube; de noche, el fuego. El maná nunca falta, el agua siempre llega, las sandalias no se desgastan, la ropa no se envejece, y eso me llena de esperanza, porque si Dios cuidó así de su pueblo en el desierto, imagina cuánto más cuida hoy de ti. Moisés, ya anciano, entiende que su tiempo está terminando. Sube a una montaña desde donde puede ver la tierra prometida, pero no puede entrar, porque en un momento de desobediencia también falló. Y sabes, eso me enseña algo muy profundo, que las responsabilidades delante de Dios son serias, pero también que, aunque no veamos todo cumplido como imaginábamos, la travesía con Él siempre vale la pena. Y aquí, Dios levanta un nuevo líder, un joven que por años sirvió, aprendió, estuvo a la sombra de Moisés. Su nombre es Josué, y Dios le dice unas palabras que hasta hoy resuenan con poder. Sé fuerte y valiente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y bajo el liderazgo de Josué, el pueblo está a punto de entrar a la tan esperada tierra prometida. Y lo que sucede a partir de aquí es una de las partes más emocionantes, impactantes y llenas de enseñanzas de toda la historia. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel está a punto de vivir lo que generaciones y generaciones soñaron: entrar finalmente a la tierra prometida. Pero déjame decirte algo. Las promesas de Dios no llegan envueltas en lazos bonitos y sin esfuerzo. No. Para conquistar las promesas hay que tener fe, valentía, obediencia y disposición para pelear las batallas correctas. El primer gran desafío está justo delante de ellos: cruzar el río Jordán. Pero hay un problema. El río está desbordado. Las aguas corren con fuerza. Humanamente, imposible de cruzar. Pero ya sabes, cuando Dios promete, también abre camino. Y así le da una instrucción clara a Josué: que los sacerdotes lleven el arca del pacto y pongan sus pies en el agua. Y cuando lo hacen, el milagro sucede. Las aguas se detienen, se forman muros de agua, el fondo del río queda seco, y todo el pueblo cruza, igual que lo hicieron años atrás en el Mar Rojo. Y al llegar al otro lado, Josué les da una orden preciosa: tomen 12 piedras del fondo del río y construyan un memorial. Porque es importante recordar lo que Dios hizo, recordar que si Él lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Pero no pasa mucho tiempo antes de que aparezca el siguiente reto: Jericó, una ciudad fortificada, con muros tan altos y tan anchos que parecían imposibles de derribar. Y entonces, Dios da un plan. Y, si somos honestos, el plan suena loco. Dios dice: den una vuelta alrededor de la ciudad cada día durante 6 días, y el séptimo día den 7 vueltas. Luego toquen las trompetas y griten. Imagínate estar ahí, caminando alrededor de la ciudad en silencio, día tras día, mientras desde las murallas los de Jericó los miran y seguramente piensan: estos están locos. Pero lo que no sabían es que cuando obedeces a Dios, aunque parezca absurdo, los muros caen. Y así fue. En el séptimo día, después de la séptima vuelta, las trompetas suenan, el pueblo grita, y los muros de Jericó se vienen abajo. Y Dios les da la victoria. Una vez más,
Dios demuestra que cuando Él pelea por ti, nada es imposible. Desde ese momento, el pueblo empieza a conquistar tierras, ciudades, territorios, cada batalla con su estrategia, cada paso guiado por Dios. Y sí, hay errores, hay caídas, hay momentos de desobediencia, pero también hay restauración, porque Dios es fiel, incluso cuando nosotros a veces no lo somos. Y llega un momento hermoso y muy simbólico. Josué reúne al pueblo y les hace una declaración que quedó grabada para siempre en la historia. Les dice: elijan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y te digo algo, esa no es solo una frase bonita del pasado, es una decisión que tú y yo tenemos que tomar cada día. ¿A quién le vamos a entregar nuestra vida? ¿A los placeres del mundo? ¿A nuestras propias fuerzas? ¿O a Dios? Con el tiempo, Josué también parte. Su misión se cumple y entonces empieza un nuevo capítulo, un ciclo que tristemente se repite una y otra vez. El pueblo se aleja de Dios, se olvida, se pierde, sufre, clama, y Dios levanta a alguien para rescatarlos. A esos líderes la Biblia los llama jueces, y en esa etapa aparecen historias impresionantes, como la de Débora, una mujer valiente, profetisa, que lidera a Israel en una batalla decisiva, o como Gedeón, que se consideraba pequeño, débil, insignificante, hasta que escucha la voz de Dios diciéndole: hombre valiente, yo estoy contigo, y con solo 300 hombres derrota a un ejército gigante. Y, claro, está la historia de Sansón, aquel hombre con una fuerza sobrenatural, apartado desde antes de nacer para ser instrumento de Dios, pero que, al alejarse de su propósito, se pierde, hasta que, en medio del dolor y las consecuencias de sus errores, se vuelve a Dios y cumple su propósito, aún en sus últimos momentos. Ese período de los jueces es un espejo de la humanidad, de cómo, una y otra vez, olvidamos a Dios, para luego, en medio del dolor, recordar, clamar y ser rescatados por su amor. Es un ciclo de amor, corrección, misericordia y restauración. Y cuando parece que el pueblo finalmente va a entender, surge en su corazón un deseo que cambia todo. El pueblo de Israel empieza a mirar a su alrededor. Observan que todas las naciones vecinas tienen reyes, reyes con coronas, tronos, ejércitos, y entonces surge un deseo en sus corazones. Queremos un rey, queremos ser como los demás pueblos. ¿Y sabes? Esta parte me hace reflexionar tanto, porque cuántas veces, en lugar de confiar en lo que Dios tiene para nosotros, caemos en querer parecernos al mundo, en querer encajar, aunque eso signifique alejarnos de Dios. Dios, a través del profeta Samuel, les deja muy claro: no es a ti a quien rechazan, Samuel, me están rechazando a mí como su rey. Aún así, Dios respeta su decisión, porque Dios es así. Él no obliga a nadie, nos ama, pero también nos da la libertad de elegir. Y así, eligen al primer rey de Israel, Saúl, un hombre que, a los ojos humanos, parecía perfecto, alto, fuerte, apuesto, carismático, una elección que complacía la vista, pero no tanto el corazón, porque con el tiempo Saúl demuestra que su mayor problema era ese que, si somos honestos, también muchas veces cargamos. Le importaba más agradar a las personas que obedecer a Dios. Saúl empieza bien, tiene victorias, organiza al pueblo, se gana el respeto, pero poco a poco, la soberbia, la inseguridad y la desobediencia empiezan a crecer en su corazón, hasta que, en un momento clave, desobedece una orden directa de Dios. Y entonces, Samuel se le acerca y le dice una de las frases más fuertes y poderosas de toda la Biblia: obedecer vale más que sacrificar. En ese momento, Dios rechaza a Saúl como rey y comienza a buscar a alguien,
alguien que no sea elegido por su apariencia externa, sino por su corazón. Y es aquí donde Dios envía a Samuel a la casa de Isaí, Jesse. Y Samuel mira a los hijos mayores, fuertes, altos, con pinta de reyes, y Dios le dice: no mires su apariencia ni su altura, porque yo no veo como los hombres ven. Los hombres miran lo exterior, pero yo miro el corazón. Y entonces Samuel pregunta: ¿no tienes otro hijo? Y Jesse responde: sí, está el más joven, está allá afuera, cuidando las ovejas. Y Samuel dice: tráelo. Y cuando David entra, Dios le dice: él es. Porque mientras todos miraban un simple pastor, Dios veía a un rey, a un adorador, a un hombre conforme a su corazón. Fin parte 9. David es ungido. Pero atención, no se convierte en rey de inmediato. Porque cuando Dios te da una promesa, hay un proceso. Y es en ese proceso donde Dios forma tu carácter, tu corazón, tu fe. Y es justo en ese tiempo donde sucede uno de los momentos más épicos y conocidos de la Biblia: el enfrentamiento entre David y Goliat. Imagina la escena: todo un ejército temblando ante un gigante de casi 3 metros. Un hombre armado hasta los dientes, burlándose de Israel y desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Y aparece David, un jovencito, sin armadura, solo con una honda, unas piedras y una fe enorme. Mira al gigante y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, y lanza la piedra, que da justo en la frente de Goliat. Y el gigante cae. Ese día no solo cae un gigante, ese día David se levanta como alguien que nos enseña hasta hoy que no importa cuán grandes sean tus problemas, si tú vas en el nombre de Dios, la victoria es tuya. Pero la vida de David no se vuelve más fácil después de eso. Al contrario, Saúl, lleno de celos, empieza a perseguirlo. David pasa años huyendo, escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo, pero nunca se levanta contra Saúl. Nunca busca tomar el trono por la fuerza. Porque entiende algo que muchos hoy no entienden: cuando Dios te promete algo, tú no necesitas empujarlo. Solo necesitas confiar, porque a su tiempo, Dios lo cumplirá. Y después de mucho dolor, de lágrimas, de noches en el desierto, llega el día. Saúl muere, y David es coronado rey de Israel. Y bajo su reinado, Israel vive uno de los tiempos más hermosos y prósperos de su historia. David conquista ciudades, establece Jerusalén como capital, lleva el arca del pacto allí, y sobre todo es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero como todo ser humano, David también comete errores, y errores graves, y la manera en que él enfrenta sus propios errores nos deja una de las lecciones más poderosas de toda esta historia. David, aquel que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo sus momentos más oscuros. Y, ¿sabes? Esto es algo que me conmueve profundamente, porque nos demuestra que Dios no busca personas perfectas, busca corazones sinceros, corazones que, aunque caigan, saben levantarse, saben reconocer su error y volver a los brazos del Padre. Todo comienza cuando, en lugar de estar en la guerra, donde debía estar como rey, David se queda en su palacio. Y una tarde desde la terraza ve a una mujer bañándose, su nombre Betsabé, y aun sabiendo que ella era casada, David deja que el deseo le gane, se acerca a ella, la busca y se acuesta con ella. Poco tiempo después, llega la noticia: estoy embarazada, y aquí es donde todo se desborda. David, en un intento desesperado por encubrir su pecado, manda llamar al esposo de Betsabé, Urías, que era un soldado fiel, para que venga a casa y se acueste con su esposa, esperando que él pensara que el hijo era suyo.
Pero Urías es tan íntegro que se niega a disfrutar del descanso mientras sus compañeros están en el campo de batalla. Entonces David toma la peor decisión posible, manda una carta al comandante del ejército pidiéndole que ponga a Urías en la primera línea de batalla, donde seguramente moriría. Y así sucede. Urías muere, y David, creyendo que todo quedó oculto, se casa con Betsabé. Por un tiempo parece que nadie sabe, parece que todo quedó tapado, pero con Dios nada queda oculto. Y porque Dios ama profundamente a David, envía al profeta Natán, y Natán, con una sabiduría increíble, le cuenta una historia que toca el corazón de David hasta que le dice: «Ese hombre eres tú». Y en ese momento, David se rompe, su corazón se quiebra, no se justifica, no culpa a nadie, no huye, solo cae de rodillas y reconoce: «He pecado contra el Señor». Y de ese quebranto nace uno de los salmos más hermosos, más sinceros, más desgarradores de toda la Biblia, el Salmo 51, donde David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». ¿Sabes? Ese salmo sigue sanando corazones hasta hoy, porque no es solo una oración de David, es el grito de cualquier alma que ha fallado y que entiende que solo Dios puede restaurar lo que el pecado rompió. Y sí, Dios perdona a David, pero las consecuencias de su error llegan, porque aunque el perdón de Dios es completo, las consecuencias muchas veces permanecen. Aún así, Dios no rompe su pacto con David. Le recuerda que de su descendencia vendrá alguien que cambiará la historia de toda la humanidad, el Mesías, Jesús. Después de David, su hijo Salomón sube al trono. Y si David fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, Salomón es recordado como el hombre más sabio que ha existido. ¿Y sabes cómo obtuvo esa sabiduría? Porque cuando Dios se le aparece y le dice: «Pide lo que quieras», Salomón no pide riquezas, ni fama, ni larga vida, pide sabiduría para gobernar bien al pueblo. Y eso agrada tanto a Dios, que no solo le da sabiduría, sino también riquezas, paz y prosperidad como ningún otro rey tuvo. Bajo su reinado, Israel vive su época dorada. Salomón construye el templo de Jerusalén, una obra majestuosa. Y cuando el templo es inaugurado, la presencia de Dios desciende de tal forma que la gloria llena aquel lugar, y los sacerdotes ni siquiera podían permanecer de pie. Pero ni toda la sabiduría del mundo puede protegerte si tu corazón se aparta de Dios. Y eso es exactamente lo que le pasa a Salomón. Se deja influenciar por sus muchas esposas extranjeras, que traen consigo sus dioses, sus ídolos, sus prácticas paganas, y poco a poco el corazón de Salomón se enfría, se aleja del Dios que lo bendijo y permite que la idolatría entre en Israel. Y mira, esta parte me hace pensar tanto, porque no importa cuánto éxito tengas, cuánta sabiduría, cuánto dinero, si no cuidas tu corazón, si no te mantienes cerca de Dios, todo eso se puede perder. Y es exactamente lo que sucede después. Cuando Salomón muere, el reino se divide. 10 tribus forman el reino del norte llamado Israel, y 2 tribus forman el reino del sur, llamado Judá. Y desde ese momento empieza una etapa llena de altibajos, de reyes buenos, pero muchos más reyes malos. Reyes que llevan al pueblo a la idolatría, al pecado, a la injusticia, al dolor. Pero aún en medio de todo eso, Dios nunca deja de hablar, nunca deja de llamar. Levanta profetas, voces que llenas del Espíritu de Dios gritan: vuelvan, arrepiéntanse, todavía hay esperanza. Voces que muchas veces fueron ignoradas, perseguidas, rechazadas, pero que jamás dejaron de anunciar la verdad. Y mientras todo parece romperse, mientras todo parece perderse,
Dios ya está preparando algo que no sería solo para un pueblo, ni solo para una nación, sino para toda la humanidad. A lo largo de toda esta historia, hay algo que se vuelve absolutamente claro. Dios nunca abandona, nunca. Aunque la humanidad caiga, falle, se equivoque, se aleje, su amor sigue ahí, su voz sigue llamando, vuelve, aún te amo, aún tengo un plan para ti. Pero, tristemente, el pueblo de Israel no siempre escuchó. A pesar de las advertencias de los profetas, de los llamados al arrepentimiento, el reino del norte, Israel, es conquistado por Asiria, y tiempo después, el reino del sur, Judá, es llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén es destruida, el templo es quemado, el pueblo pierde su tierra, su libertad, su todo, menos una cosa, la promesa. Porque aún en medio de la destrucción, Dios sigue hablando, sigue prometiendo, yo los restauraré, yo los traeré de vuelta. Y en esos días oscuros empiezan a surgir profecías que lo cambiarán todo, profecías que hablan de alguien que vendrá, alguien que no solo restaurará a Israel, sino que sanará a toda la humanidad, alguien que traerá esperanza, vida, redención, salvación. Y después de siglos de espera, cuando muchos pensaban que Dios se había quedado en silencio, sucede lo más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Dios se hace hombre, nace en un humilde pesebre, en Belén. Su madre, una joven llamada María, su padre terrenal, un hombre justo llamado José, y ese bebé no es un niño cualquiera, ese bebé es Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús. Jesús crece en sabiduría, en gracia, vive una vida sencilla, aprende el oficio de carpintero, pero a los 30 años comienza su ministerio, y lo que él hace no tiene comparación. Sana enfermos, da vista a ciegos, hace caminar a paralíticos, libera a los oprimidos, calma tormentas, multiplica panes, levanta muertos, pero más que los milagros, lo que transforma es su mensaje. Un mensaje que dice, tú eres amado, no estás solo, tu vida tiene valor, tienes un propósito, el cielo está abierto para ti. Jesús viene a romper todas las barreras, a restaurar lo que el pecado destruyó, a tender un puente entre Dios y nosotros. Pero no todos aceptan ese mensaje, y como pasó con los profetas antes, Jesús es rechazado por los líderes religiosos de su tiempo, es acusado, traicionante y llevado a la cruz. Allí, colgado entre dos ladrones, entrega su vida, y cuando grita, consumado es, está declarando algo que hasta hoy resuena en todo el universo. La deuda está pagada, el precio está cubierto. Ahora, quien quiera, puede volver a casa, puede volver al Padre. Y lo más hermoso es que la cruz no fue el final. 3 días después, el sepulcro está vacío. Las mujeres que van a visitarlo encuentran la piedra removida. Un ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, y con su resurrección, Jesús prueba que la muerte no tiene la última palabra, que el pecado no tiene la última palabra, que la desesperanza no tiene la última palabra la tiene Dios, y esa palabra es vida, esperanza, eternidad, amor. Después de resucitar, Jesús se aparece a sus discípulos, les da dirección, les da paz, y les hace una promesa, no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. Y, días después, en Pentecostés, esa promesa se cumple. El Espíritu Santo desciende como un viento impetuoso, como lenguas de fuego, y llena a todos los que estaban allí. Y así nace la Iglesia, y la buena noticia de salvación empieza a extenderse, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, una noticia que ha cruzado generaciones, fronteras, idiomas, culturas,
y que hoy llega hasta ti. Porque esta historia no terminó, esta historia continúa, y ¿sabes dónde continúa? En tu vida, en tu familia, en cada decisión que tomas, cada vez que eliges amar, perdonar, servir, confiar, caminar de la mano de Dios. Tú eres parte de esta historia eterna que comenzó en Génesis y que terminará cuando Jesús regrese. Y sí, porque Él volverá, y la Biblia termina con una promesa gloriosa allá en Apocalipsis. Una promesa que dice que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, que Dios mismo enjugará cada lágrima de nuestros ojos, y estaremos con Él para siempre. Si has llegado hasta aquí, te lo digo con todo mi corazón, no es casualidad. Es porque Dios te está llamando, te está diciendo, yo te amo, yo te elegí, tengo un plan increíble para tu vida. Y mi oración es que esta historia no solo te haya emocionado, sino que haya tocado tu corazón, que te haya recordado que tú también eres parte de este plan maravilloso.